El pueblo no es una clase social, no es un grupo, no es no, es simplemente un constructo que aglutina a todas las personas cuyas demandas han sido insatisfechas. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos nuevamente a LFM Opinión. El día de hoy tenemos un programa muy interesante donde vamos a tocar temas de mucha actualidad. Tenemos un invitado de primera, Germán Pérez Fernández del Castillo, abogado, doctor en filosofía, investigador y maestro de la Facultad de Ciencias Políticas, autor de innumerables libros y por sobre todo eso, un gran cocinero y mejor amigo. Germán, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación, Luis. Al contrario. A tus órdenes. Gracias. Saludos a nuestros videntes. Gracias. Pues Germán, tenemos una tarea muy interesante por llevar a cabo. La crisis en la representación política y su expresión más evidente en el populismo. Pero bueno, hay una crisis, un desdoro de la política, de los políticos e inclusive de la representación política. Lo podemos ver en la participación ciudadana, ¿no? Por más que digan que la mayoría votó en 36 millones en la última elección, pues de 90, pues es una tercera parte, ¿no? Hay 2/3 partes de mexicanos, no las 2/3 partes no votaron, pero una muy buena tercera parte no votó. Y no es de México nada más, es un problema del desdoro de la política y yo diría que incumbe a los sistemas políticos tal y como los conocemos y a los sistemas de partido. Pero esta crisis nos viene de muy lejos. Yo me acuerdo pues que se volvió una moda criticar a lo político y a los políticos. Y entonces fue muy paradójico y hasta molesto porque veías a políticos que criticaban a la política y hacían política criticando a la política. Y no se dan cuenta que estaban serruchando el piso a sus pies hasta que se desfondó, ¿no? Y eso nos llevó a pues, nuevas expresiones de sistemas políticos, dirían los griegos, pues deformados, viciosos, no sanos en sí, ¿no? Y uno de ellos es el populismo, pero no me quiero adelantar. Esta crisis de política y de sistemas de partido y de sistemas políticos, ¿tú cómo la aprecias y cómo nos llevó a donde hoy estamos? Bueno, esto se puede abordar desde una infinidad de ángulos. Yo me abocaría a decir primero que el populismo es algo muy viejo. El primer gran populista clasificado como tal, según algunos autores, es César, que quería repartir las tierras entre los italianos, conquistados por los propios romanos, pero que eran italianos, ¿no? Entonces esto de ahí se da contra los electi, una lucha que acaba con el asesinato de César, que a su vez se despachó algunas decenas de contrarios, ¿no? Antes de que lo ejecutaran. Pero recientemente, digamos que podíamos poner esto en 3 momentos. Un primer momento, muy esquemáticamente hablando, se da a partir del Rerum Novarum en la última década del siglo XVIII, en donde se permiten los sindicatos por parte de la Iglesia. Y eso le da un impulso brutal y una legitimación brutal a los sindicatos. Y a sus líderes. A sus sindicatos, a sus líderes, a las organizaciones y a los partidos políticos que posteriormente los van a representar. Entonces esto, digamos que viene la crisis de Weimar,
En Francia se dan también unos problemas muy conocidos, no me detengo en ellos, pero sí llega a haber una especie de acuerdo en la Constitución Política de 1959 en Alemania, la primera constitución después de la guerra, en donde Adenauer saca una categoría precisa, abarcadora, cobijadora, que es aquella que los partidos políticos lucharían por una economía de mercado, una economía social de mercado. Entonces se desarrolla una política de libre mercado con una visión social que va a dar por resultado el estado de bienestar, con todas las prerrogativas, no existía la salud pública, no existía la seguridad pública en términos de salud, la política de vivienda, la educación gratuita en la mayoría de los países, y se avanza en ese sentido enormemente, la mejora de los salarios. Y esto va a tener un enorme auge en todo lo que se llamó el estado de bienestar, hasta mediados de los años 70. Cuando entra en crisis entra en crisis el sistema, pero se da el primer fenómeno, el primer atisbo de la globalización. Y entonces se conjuntan Wojtyła, por parte de la Iglesia, que es un papa muy influyente, Reagan, el presidente de Estados Unidos, el país más poderoso, y Thatcher, una ideológica sustantiva para lo que va a venir después, que es el Estado neoliberal. Y entonces ellos afirman que hay que retraer el Estado, forman una serie de comisiones, entre otras la Comisión Trilateral, en la que las recomendaciones de los grandes teóricos del momento, como son Huntington, por ejemplo, es que el Estado no se sobrecargue de demandas, que solo puede resolver muchas de esas tareas, las puede llevar a efecto la industria privada a través de privatizaciones. Y entonces empieza un discurso de empequeñecimiento del Estado. Cada vez se va a hacer más chiquito, con menos atribuciones y sobre todo con menos dinero. El segundo momento es que se abre la globalización en términos financieros y ya no hay forma de manejar la economía por ninguno de los países. Sí, la economía ya está en la nube. Se abre, la fuga de capitales es viable en cualquier momento, en cualquier país. Las divisas no pueden ser controlables, los precios ya no pueden ser controlables. Entonces ese México, por ejemplo, cerrado, autárquico, de sustitución de importaciones, pues de repente ya no es posible, ya no es viable. Entonces el Estado ya no puede tener los precios regulados, ya no puede decir en dónde se va a invertir y quiénes lo van a hacer. Ya no va a decir cuáles son las reservas del propio Estado para el crecimiento económico. Y entonces empieza a prevalecer un discurso en donde el centro es el individuo. El individuo. El individuo, sí. No la clase social, sí. No el grupo, el individuo. Rompiendo todos los lazos comunitarios. Entonces, el individuo frente al Estado. Con una concepción que puedo resumir en una palabra, meritocrática. Tú eres exitoso porque tú trabajaste, fuiste inteligente, fuiste dedicado, fuiste ahorrativo y por lo tanto tú triunfaste. Cualquier individuo, porque somos idénticos todos, que quiera ser exitoso lo puede hacer. Entonces prevalece una concepción del éxito profundamente individual que deja a un lado las condiciones socioeconómicas de las grandes mayorías. El hándicap de un chico que viene del campo frente a un chico que viene de las familias ilustradas,
de las zonas urbanas, ¿no? Entonces se va perdiendo todo ese contexto social y acaba por... Todo ese esfuerzo inclusive que venía de la revolución, de lograr una capilaridad, que la gente pudiera subir, no nada más por su esfuerzo personal, sino por las condiciones socioeconómicas que el propio Estado le fuera dando, ¿no? Claro. En el caso específico de México, durante décadas desaparece el concepto justicia social en los discursos. Hay retos económicos, hay lo que sea, pero justicia social desaparece. Entonces... cuellos estructurales, y por ahí empezamos, ¿no? Y además mucha cifra muy fría. Tenemos un crecimiento del PIB. ¿Qué es el PIB? ¿Y a quién le importa lo que es el PIB? A mí me interesa lo que gano. Y que también viven mis hijos, si podemos tener vacaciones o no, eso no le importa. Porque está muy bien el PIB. Porque está muy bien el PIB. El ejemplo más dramático es el de las exportaciones. Las exportaciones son el motor de la economía mexicana. Durante 15 años crecen exponencialmente. Nos volvemos quizá los socios más importantes de los Estados Unidos. ¿Pero qué crees? Que beneficia a unos tantos. ¿Aumenta la desigualdad? No creció la pobreza, pero hay un dato que quisiera mencionar. Para los años 70 había 16 familias multimillonarias en dólares en México. 16 familias. En su conjunto tenían 7.500 millones de dólares. Para finales del sexenio de Peña Nieto, había 17 familias, o sea, las mismas. Las mismas. No se modificó. Pero la sumatoria de las riquezas de esos 17 estaban cercanas a los 200,000 millones de dólares. De 7,000 a 200,000. Sí. Sí. De ese tamaño se hizo la desigualdad. Entonces había indicadores, por ejemplo en España, hasta antes del 2008, el diferencial máximo entre el puesto que menor ganaba en un banco y el que ganaba más en un banco era de aproximadamente 19 veces. En México llegaba a ser de 500 veces. 500 veces. 500 veces. Uno ganaba el salario de 800,000 pesos mensuales y el otro ganaba 500,000, 600,000 pesos mensuales sin ningún problema. Sin ningún problema. Pero además, la fusión de las empresas, que parece ser un requisito para la mejor funcionalidad de las empresas, hacen que los empleados vean a sus colegas como enemigos que les pueden quitar el puesto de trabajo. La competencia laboral se vuelve brutal. Sanguinaria. Entonces se crea una cultura de la desconfianza, del hiperindividualismo. Las personas viven solas, las personas viven para sí mismas y el alrededor familiar, de vecindario, desaparece prácticamente. Entonces se contó no nada más, digamos, mandato o principio del neoliberalismo del individuo sin sociedad, sin lazos comunitarios, pero además la educación, la producción, el trabajo y demás nos hizo aún más individualistas y más solitarios, más aislados. Mucho más. Entonces se rompe el tejido social. Frente a eso aparece un discurso... Esto incluye también a los partidos políticos, porque de alguna manera tú decías que, se decía anteriormente, que eras de un partido político de la cuna a la tumba. Sí. Y aquí esos lazos comunitarios también políticos que venían de los sindicatos, pues se rompen, ¿no? Y también políticamente queda solo, individualizado. Absolutamente, no tiene representación política. Pero además la política se empequeñece
y limita cada día más sus márgenes porque la economía, las decisiones internacionales se van limitando a través de organismos internacionales que van a regular las posibilidades conductuales de cada país en cada momento. Entonces el FMI tiene influencia, el Banco Mundial tiene influencia, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene influencia, y hasta el crimen la ONU tiene influencia. Sí, y hasta el crimen organizado. Bueno, y entonces el Estado se va reduciendo cada vez más. Se va reduciendo, entonces nuestros diputados, pues ¿qué hacen? No pueden hacer nada, realmente, literalmente no pueden hacer nada frente a lo económico. Quizá frente a lo político, como ya veremos en su momento, pueden hacer algunas cosas, pero frente a lo económico nada. No pueden hacer nada. Entonces, de alguna manera estamos quedando aislados, pero al mismo tiempo estamos perdiendo las estructuras, no nada más sociales y económicas, sino también las políticas. Sí, señor, pero además, de repente aparece un discurso acogedor, un discurso inclusivo, un discurso que apapacha los oídos de la gente, que les dicen que no son flojos, que les dicen que son trabajadores, lo que pasa es que los otros se roban su dinero, el dinero de su trabajo. Que todas las categorías, la cultural, que ellos tienen valores culturales iguales o mejores que los occidentales. Entonces, es un discurso muy atractivo porque es un discurso incluyente. Es un discurso que genera sentido de pertenencia y es un discurso que te da esperanza. Sí, pero a través de una categoría que va a destrozar el ámbito de lo social indefectiblemente. Okay. Que es la categoría, el constructo más importante del populismo, que es ese constructo que se denomina pueblo. El pueblo no es una clase social, no es un grupo, no es no, es simplemente un constructo que aglutina a todas las personas cuyas demandas han sido insatisfechas. Los que están enojados. ¿Tú estás enojado? Vente para acá. ¿Tú crees que son injustos? Vente para acá. ¿Tú crees que hay mucha desigualdad? Vente para acá. No importa que seas empleado, pequeño empresario, gran empresario, que seas lo que seas, si tienes resentimientos, si tienes dolor. Esto es muy importante porque tú lo que estás diciendo es que en este constructo el interés social, la agenda social específica de determinados grupos no tiene cabida. No tiene cabida. No tiene cabida. No. Bueno, lo dejo ahí anotado porque me parece que es algo que seguramente va a volver a saltar. Pero en principio este concepto, que por cierto es un concepto judío, el concepto de pueblo es un concepto judío, porque los judíos, según Hannah Arendt, para romper el problema de la pluralidad de la sociedad política griega, ¿no?, de ciudadanos, pues crea el concepto de pueblo de Dios, ¿no? Sí, pero el concepto de judíos, no me quiero meter ese concepto, es muy excluyente, porque ellos son los elegidos de Dios, y por eso no pueden desprenderse del territorio que Dios les asignó, pero tampoco pueden perder su idiosincrasia íntima, que finalmente acaba por ser religiosa, ideológica y racial. Pero de alguna manera, en lo que corresponde a una unidad hermética de pueblo, donde no cabe la pluralidad, las contradicciones propias de la diversidad. Si tú dices el pueblo de México, como lo señala la Constitución, cabemos todos. Pero si tú dices que el pueblo es trabajador, es honesto, es bueno, es decente, es moral, es sabio, y lo confrontas, porque ese es el punto, esto es binario, lo vas a enfrentar
a los que no son Pueblo. que son los corruptos, los que te han explotado, los injustos, los inmorales, voy a simplificar todavía más, los fifís y los ricos, pero no todos los ricos, porque hay ricos pueblo, porque como la agregación al pueblo es algo subjetivo, esto es sentirme ofendido y desplazado, robado, violentado, entonces yo puedo ser rico pero pertenecer al pueblo. Parece estúpido que y una persona, profesor universitario, no sea pueblo, pero Slim sí. Pero es que la adherencia a eso es subjetiva. Correcto, correcto. Entonces, como es una unidad y todo el pueblo es bueno, todo el pueblo es bueno, todo el pueblo es honesto. Y todo el pueblo es robado y explotado, etcétera, etcétera. Por los que aquello no son que no es el enemigo, el otro. El otro. ¿Sí? Entonces, dentro del pueblo no puede haber más buenos y menos buenos, o casi malos, pero que no sean malos, porque todos son buenos, y más buenotes, porque sí, no. Si eres pueblo, eres bueno, eres honesto, eres decente. Entonces aquí hay una primera hipóstasis que se da a través de un silogismo muy primario y muy burdo. Pero precisamente por eso efectivo, porque cualquiera lo va a entender. Sí, sí. ¿Qué dice ese silogismo aristotélico que se llama Darien? Si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. Esto es, si el pueblo es bueno, A, pueblo. B, atributos del pueblo, bueno, decente, trabajador, honesto, tachachas. Son los atributos del pueblo. Segundo, yo soy el pueblo. Tercero, ergo, yo tengo todos los atributos del pueblo. El líder moral del pueblo, el guía del pueblo, dice literalmente Chávez, yo ya no me pertenezco, yo soy el pueblo. Y eso se repite en muchas partes. Aquí mismo se repitió. En México se repitió. Entonces yo me estoy subrogando todas las cualidades que yo mismo le he atribuido en mi discurso al pueblo. Y si el pueblo tiene una superioridad moral porque ha sido explotado, robado, violentado, humillado y etcétera, entonces yo asumo inmediatamente eso y yo tengo una superioridad moral a los otros. Y más aún contra aquellos que no son pueblo. Por eso. Pero inclusive estoy por arriba del pueblo porque yo soy el pueblo. No, yo soy el pueblo. Yo soy el pueblo, no estoy arriba. No estoy arriba. Soy el pueblo. Soy el pueblo. Encarno al pueblo. Mi carne es pueblo. Eso quiere decir yo ya no soy yo. Ya no me pertenezco. Ya no me pertenezco. ¿Verdad? Bueno, entonces, pero de aquí se pueden derivar muchas otras deducciones que son muy impresionantes. Voy a poner el caso de el caso de una parte del pueblo que pudiera llegar a portarse mal. Entonces, los narcos son pueblo. Pues sí. ¿Tú piensas que los narcos son pueblo? Si el narco es pueblo, entonces el narco es bueno. El narco ha sido explotado, ha sido violentado. Y por eso se puede portar un poquito mal. Y por eso pero hay que darle abrazos y apapachos. Y decirle a las abuelitas. Y entonces hay que decirle a las abuelitas. Exactamente. Acusarlos con las abuelitas. Pero es que no son malos. Es que dicen, ¿por qué no puede haber pueblo malo? Dentro de la lógica. Sí. Y aquí en algún momento se dijo, el narco es pueblo. Pero claro. Y por lo tanto, pues los abrazos, ¿no? ¿Por qué se
bocabajeó tanto al movimiento feminista y a los... porque son a la sociedad civil. Las mujeres violentadas por los hombres son pueblos, pero los hombres violentadores también son pueblos. Y como el pueblo no puede ser más que bueno, entonces no puede haber ese debate. Esa agenda la tenemos que cambiar o la tenemos que... Esa agenda desaparece para mí. Tuvo un impulso por otras razones y por otras vías, pero no por la vía de la política presidencial. ¿Sí? Y por eso pues esa displicencia para con el movimiento feminista. Claro, claro. Y como los narcos son buenos, entonces yo no puedo estar con las madres buscadoras. No puedo estar con las madres buscadoras, porque estar con las madres buscadoras es decir que son unos asesinos los narcotraficantes y que matan a la gente y que la desaparecen, que la secuestran y que la torturan. Déjame hacerte una pregunta que ahorita me surge y vas a decir que estoy saliéndome del tema, pero es para regresar a él. En ese concepto del pueblo siempre hay el no pueblo, el malo, el villano, el corrupto, el ladrón, etc. Explotador. El explotador. Pero ¿qué pasa cuando el malo es Otis o es John, un terremoto o un huracán? No puedo echarle la culpa a otro, porque pues fue la naturaleza. Por eso no fue López Obrador a Acapulco, porque no había a quien culpar de Otis. No, no sé, la verdad no sé. Puedo interpretar yo de que la gente guerrerense, es una gente muy frontal, muy abierta, que no tiene recato alguno en ningún momento para enfrentarse a la autoridad, tiene una enorme tradición de rebeldía y pudieron haberse enfrentado al presidente en turno. Pero tampoco fue a Tabasco o a ningún lugar donde hubo un fenómeno natural. No sé, quizás estoy elucubrando, pero bueno, no nos salgamos del tema. Pero digamos que en una cosa yo creo que sí hay razón, aun cuando habría que profundizar en la idea, y es que a ese presidente nunca le gustaron los infortunios y nunca le gustó nada que no estuviera a su gusto. Quiero decir con ello que él negó todo lo potencialmente falible de su gobierno. Él permanentemente hizo a un lado a través de yo tengo otras cifras o a través de ocultar la información o mandarla a la página de Interiores número 18 a través del control de los medios también, de muchos de los medios, y me da la impresión de que él no tuvo posibilidades de autocrítica, ni siquiera de reconocimiento de algún lado oscuro de su gobierno. Muy bien, pero bueno, nos estamos saliendo del tema. Se nos ha agotado nuestro tiempo, pero si tú nos permites, hacemos un corte y regresamos en un momento más, si te parece. Sí, claro. Okay. Sí, encantado de la vida. Pues muchas gracias, muy interesante lo que llevamos hasta ahorita. Esto es el FM Opinión. Muchas gracias por estar con nosotros.